Hola, buenas noches. Los argentinos estamos viendo un proceso de metamorfosis en un líder. Javier Milei se está deconstruyendo como activista mediático. Ese fue el rol que le dio un escenario gigantesco y una inmensa popularidad que luego convirtió en plataforma electoral y lo llevó nada menos que a la presidencia. Se está deconstruyendo como activista mediático que fue, y el activista mediático era volcánico, estridente, exacerbado, exuberante, radicalizado en sus posiciones, extremistas prácticamente, para construirse en un estadista. Eso es aparentemente lo que estaría haciendo Milei y lo que estaría intentando el nuevo entorno de Milei, porque la metamorfosis se da también en el entorno de Milei. El estadista que estaría intentando construir el entorno nuevo de Milei, con la colaboración de Milei, tiene que ser moderado, tiene que ser centrista, tiene que ser dialoguista y no confrontativo, no tiene que ser violento, tiene que ser sereno. Entonces, esta deconstrucción como activista mediático para construirse como estadista, si es eso lo que se está dando, va emitiendo una serie de señales que es muy interesante comprender o tratar de dilucidar. Una de esas señales es el cambio de sus citas. A mí me tranquilizó mucho porque la verdad es que a mí me preocupa tener un presidente ultraderechista o ultraconservador. Yo no creo en los extremos, yo creo en el centro. Desde la centroizquierda hasta la centroderecha está todo bien. Estamos en el escenario del pluralismo, de la democracia, del Estado de Derecho. Más allá de la centroderecha y más allá de la centroizquierda, todo eso se va volviendo nebuloso, borroso. El Estado de Derecho, el pluralismo, la democracia. He señalado muchos de los rasgos preocupantes de Javier Milei. Ahora quiero señalar algunos rasgos que pueden ser tranquilizadores, por lo menos parecen señales de esta metamorfosis de la que hablo. Uno de esos rasgos se da en las citas. Antes siempre citaba exclusivamente a teóricos ultraliberales, como Murray Rothbard, por ejemplo, el matemático y economista norteamericano que creó el Partido Libertario, un partido ultraconservador, o como los principales exponentes de la escuela austríaca de economía, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, James Buchanan, siempre una vertiente extremista, ultraconservadora, ultraliberal. Ya no es la economía de mercado, sino la sociedad de mercado. Esas eran las señales preocupantes. Me parece una señal más tranquilizadora, y la quiero subrayar, que en sus últimas apariciones públicas haya hablado de Alberdi, de Juan Bautista Alberdi. Ahí encontramos el liberalismo humanista. El pensamiento liberal nace de una filosofía, antes que nada, humanista. Adam Smith, el creador del pensamiento liberal, que luego deriva a la economía, era fundamentalmente un filósofo que escribía fundamentalmente sobre ética, ¿no? Y que fue creando la idea que liberó a la sociedad en Europa primero de las tenazas del feudalismo, ¿no? Liberó el pensamiento antes que nada. John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, hay tanto liberal que ha aportado un pensamiento que es mucho más grande que esas vertientes radicalizadas donde estaban las figuras que veneraba Milei, ¿no? A mí me tranquilizaría que empiece a hablar del pensamiento liberal de Karl Popper, de Isaiah Berlin, el pensamiento liberal humanista que hubo en el siglo XX. Bueno, es una buena señal que ahora hable de Alberdi,
en lugar de Rothbard, de von Mises, que ahora hable de Alberdi. Porque hablar de Alberdi es rescatar el pensamiento liberal decimonónico de la Argentina y es la Constitución. Alberdi para la Argentina significa fundamentalmente la Constitución, porque él redactó las bases de la Constitución. Esa es una señal tranquilizadora. Espero que después venga el conocimiento y la difusión del pensamiento de Karl Popper, del pensamiento de Isaiah Berlin, del pensamiento liberal humanista, no del pensamiento liberal economicista y ultra, que ha estado citando siempre, donde estaban los únicos santos de su veneración. Pero hay otra señal interesante y, si se quiere, tranquilizadora. En solo un puñado de meses ha hecho varias visitas, y ahora está haciendo otra, a una suerte de santuario venerado. Está en Nueva York, en un cementerio que está en Queens, uno de los distritos de la ciudad de Nueva York. Se trata de el Rebbe de Lubavitch. Javier Milei en poco tiempo ya ha ido varias veces a visitar la tumba del Rebbe de Lubavitch en la ciudad de Nueva York. ¿Qué es? ¿Quién fue el Rebbe de Lubavitch? Bueno, se trata de Menachem Schneerson. Schneerson era un rabino jasídico y creador e impulsor de uno de los más importantes movimientos del hasidismo en el mundo. ¿Qué es el hasidismo? El hasidismo es una rama del judaísmo ortodoxo, una rama que nace allá por el siglo XVIII en Europa Central, ¿no? En Ucrania más concretamente. Su gran impulsor fue Israel ben Eliezer. Israel ben Eliezer era un rabino místico, un cabalista, un estudioso del Kabbalah. El Kabbalah es un sistema de interpretación de la Torá, ¿no? El texto sagrado de los hebreos. La versión cristiana del Kabbalah es el Pentateuco, ¿no? Bueno, Israel ben Eliezer en el siglo XVIII en Ucrania va a impulsar el hasidismo, esta rama del judaísmo ortodoxo que, entre otras cosas, plantea o interpreta la fe en Jehová como un gozo, gozar la fe, enseña a gozar la fe. Bueno, el hasidismo va a crear muchos movimientos. Uno de esos movimientos es el Hada de Lubavitch, que es uno de los más importantes. Y el Rebbe de Lubavitch, Menachem Schneerson, tiene el gran mérito en la historia en Estados Unidos de haber tomado el liderazgo de esa comunidad hasídica cuando estaba extinguiéndose, estaba por desaparecer, y la convirtió en una comunidad visible, vigorosa, importante en el mundo entero, se difundió por el mundo entero. Fue además un gran impulsor de la educación, del pensamiento, de cultivar el pensamiento desde la niñez. Y fue el Rebbe de Lubavitch, Schneerson, Menachem Schneerson, un tipo muy admirado por grandes políticos. En el caso de los Estados Unidos, Ronald Reagan fue un asiduo visitante del Rebbe de Lubavitch. Rebbe significa maestro, pero maestro en los términos del concepto japonés sensei, ¿no? Maestro como guía, ¿no? Un concepto de maestro que tiene una profundidad mayor al que simplemente imparte las enseñanzas más elementales. Rebbe significa maestro, es considerado Schneerson también un sadik. Un sadik es un sabio, un hombre sabio, un hombre piadoso. Ser considerado un Rebbe, ser considerado un sadik, ya implica tener un estatus en el hasidismo que acerca a esos rabinos a la veneración. Schneerson fue
tan clave en la difusión de la educación que Jimmy Carter, que también veneraba a Schneerson, sin ser judío, ¿no?, constituyó el Día de la Educación Nacional de los Estados Unidos, la fecha es el día del nacimiento de Schneerson. Miren la importancia que llegó a tener. ¿En qué terreno? El de la educación. Jimmy Carter era un admirador, un asiduo visitante, alguien que lo leyó y que lo estudió. También John Fitzgerald Kennedy y también Franklin Roosevelt. Primer dato, Carter, Kennedy y Roosevelt, los tres del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es la centroizquierda en los Estados Unidos. Y Roosevelt fue el gran venerador del Rebbe de Lubavitch, ¿no? Él fue, y Roosevelt fue como presidente de los Estados Unidos el impulsor del New Deal, la política del nuevo trato, que con recetas keynesianas rescató el capitalismo norteamericano del agujero negro que lo disolvía, que era la crisis de la década del 30. Milley se hizo célebre en la televisión, se hizo conocido en la televisión, repudiando todo lo keynesiano, repudiando el keynesianismo, pero tiene en común un Rebbe venerado por Roosevelt, por Kennedy, por Carter, keynesianos todos, sobre todo Franklin Roosevelt. Por eso digo que es un buen signo. El Rebbe de Lubavitch era también un experto, un erudito del Kabbalah y del Talmud. El Talmud es un compendio de discusiones rabínicas. Eruditos y rabinos de todos los tiempos van debatiendo sobre los distintos temas hasta conformar un gigantesco código civil y código de ética. Eso es el Talmud. El Rebbe de Lubavitch era un experto en el Talmud. Yo lo veo como una señal interesante. Me parece mucho más interesante y, si se quiere, más tranquilizadora que esa veneración que mostraba como activista mediático, volcánico y exacerbado y extremista, a solo los que exponían las vertientes más ultraconservadoras y más extremas de la teoría económica liberal. ¿Hay otras señales? Sí, pero la vemos después de dar vuelta a la página. Estas constantes peregrinaciones a la tumba del Rebbe de Lubavitch en Nueva York son la señal de un aspecto que no se conocía de Javier Milei y que puede ser un dato tranquilizador por lo que expliqué recién, por lo que representaba sobre todo para los políticos norteamericanos y los del Partido Demócrata, keynesianos ellos, este personaje tan importante y tan rico en tantos aspectos. Pero has dado también señales que podrían estar indicando ciertos derrapes en el campo místico, ¿no? Por ejemplo, hablar de las fuerzas del cielo. Permanentemente ha hecho alusión a las fuerzas del cielo, ¿no? Esto tiene que ver con el libro de los Macabeos, en el cual se relatan de un par de siglos antes de Cristo, cuando el reino de Israel fue invadido por los griegos. Los griegos querían reculturizar a los habitantes de esas tierras conquistadas y ahí se encontraron con una suerte de guerrillas lideradas por Judas Macabeo precisamente, y esas guerrillas se autollamaban las fuerzas del cielo, porque su líder, quien los comandaba en la lucha de guerrillas contra los ejércitos griegos, los instaba a combatir valientemente porque ellos tenían el favor del cielo, el favor de Jehová. Bueno, puede haberse referido exclusivamente a la militancia, sobre todo esa militancia juvenil que también le trabajó en las redes, o puede ser una señal de derrape místico. Lo seguiremos atentamente en las próximas páginas.